Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquí con la siguiente parte. Espero que lo disfruten, los personajes, las imágenes y la música no me pertenecen todo a sus respectivos creadores. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 46. Luffy y Zoro se quedaron un poco desconcertados al ver lo violento que era Ken. Todos estaban enojados con lo que dijo Kuro, pero tal vez no merecía una reacción tan dura. Aunque pensaban eso en sus mentes, no dijeron nada al respecto. Este era su propio miembro de la tripulación y siempre apoyarían a sus nakama. Kaya lanzó un grito espeluznante mientras corría hacia el jardín para ver si Kuro estaba vivo o no. Según ella, un golpe como ese mataría fácilmente a la gente. Ken, mientras tanto, caminó lentamente hacia Kuro, se inclinó para mirarlo de cerca y susurró: Kuro de los piratas del gato negro, será mejor que despiertes o realmente te mataré a ti y a tu preciado grupo pirata. Kuro estaba muy herido por el golpe de Ken, pero no estaba inconsciente como pretendía estarlo. Su cabeza todavía le zumbaba por el golpe y se sentía un poco desorientado por el rayo, pero aún podía sentir las cosas a su alrededor. Y cuando Ken habló de su verdadera identidad, se estremeció por dentro. Sabía que ese tipo hablaba en serio y que podría morir de verdad si no se levantaba ahora. Y así, con un poco de miedo en el corazón, abrió lentamente los ojos y miró a Ken, que todavía sostenía el hacha en su mano derecha. Kaya había llegado corriendo y vio que Kuro finalmente se había levantado. Corrió hacia él preocupada y le preguntó: Kuroadol, ¿estás bien? Déjame llevarte a un médico. Está bien, señorita, estoy bien. Kuro ya no se atrevía a hablar mal de la gente. Sabía que otra mala palabra haría que su secreto saliera a la luz. Tú, Usopp-san, esperaba algo mejor de ti. Siempre supe que me decías mentiras, pero no esperaba que tus amigos fueran tan malas personas. Por favor, abandona la mansión y no vuelvas nunca más. Kaya estaba furiosa por lo que había pasado. Seguramente, lo que había dicho Kuro había pasado de la raya, pero no merecía semejante castigo. Kaya estaba muy enojada y parecía que iba a bofetear a Ken, pero no se atrevió. Ken todavía no miraba a Kaya y solo miraba a Kuro, quien agachaba la cabeza avergonzado. Kuro, deberías irte de la isla y no volver nunca más. Ella no podrá soportar el dolor que le has causado a esta familia. Has estado escondido aquí durante tanto tiempo. Si no quieres que te entreguen a la marina, será mejor que te vayas de aquí. Kuro apretó el puño ya que no esperaba que esta nueva persona ni siquiera le diera una oportunidad. Los demás estaban confundidos por las palabras de Ken y no sabían lo que quería decir. Kuro apretó los dientes y al no ver otra manera, sacó un cuchillo de su bolsillo y lo colocó en el cuello de Kaya. Este cambio repentino de roles dejó a todos boquiabiertos. Esto no era lo que todos esperaban. Ken estaba siendo irrazonablemente violento, pero lo que Kuro acababa de hacer también estaba fuera de lugar. Especialmente para Kaya. Kuroadol, ¿qué estás haciendo? Este cuchillo puede matarme y me estás lastimando la mano. No tengo otra opción. Mi secreto ha sido descubierto y no tengo tiempo de armarme para luchar contra este tipo. Así que solo tú puedes ser mi sacrificio y mi pasaje seguro. No te preocupes, cuando regrese con mi tripulación, te daré una muerte limpia para que puedas morir en paz. Los ojos de Kaya estaban muy abiertos cuando escuchó a Kuro hablar de matarla en un tono sin emociones. Usopp ya estaba apuntando su pachinko a Kuro, listo para golpearlo. Zoro tenía su mano en su espada e incluso Luffy estaba listo para golpear a este tipo con un puñetazo. Kuro, también el capitán de los piratas del gato negro, alguna vez fue un grupo pirata notorio, pero de repente desaparecieron. Se decía que el capitán Morgan había atrapado al capitán y debido a eso pudo obtener el ascenso a capitán. Pero el verdadero capitán Kuro se escondió en la villa Sirup, esperando el momento oportuno y esperando una oportunidad para hacerse rico. ¿No es así, Kuro? Sabes demasiado, niño. No esperaba que una persona al azar que acabo de conocer revelara mis secretos. Pero está bien. Después de que me ocupe de ella y consiga mi equipo, serás el siguiente en la fila. Kuro amenazó y finalmente habló con su propia manera fría que solía hacerlo antes. Había pasado mucho tiempo desde que había estado tan enojado y hoy esta persona al azar realmente lo enfureció al echar agua sobre sus planes. Kaya y los demás no esperaban que una rata hubiera estado viviendo allí durante tanto tiempo. Eligieron creer las palabras de Ken al ver cómo Kaya estaba siendo amenazada por esta persona de 4 ojos. Nami revisó su bolso que había estado cargando y finalmente sacó el cartel de búsqueda de Kuro. Cuando vio el cartel y a la persona que estaba parada cerca, comprendió que esa persona era en realidad Kuro, un pirata famoso.
Estaba furiosa porque la historia casi parecía la historia de su propia casa. Oh, entonces eres un pirata. Luffy finalmente entendió lo que estaba pasando y dio un paso adelante. Había estado observando el drama por un tiempo y finalmente entendió la esencia del mismo. ¿Qué pasa con eso? Me voy con esta chica, si alguien me sigue, la mataré. Recordaré la humillación, chico del hacha, y me vengaré. Dijo Kuro mientras retrocedía. Los otros guardias de la mansión ya estaban allí y estaban horrorizados al ver que el mayordomo de su mansión tenía a la joven señorita como rehén. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que era algo serio y que necesitaban salvarla, pero no sabían cómo hacerlo. Capítulo 47. Suéltame, jovencita, bastardo. ¿Por qué haces esto, Kuroadol? Si quieres el dinero que la mansión te puede proporcionar, déjala en paz. Esas palabras fueron lanzadas a Kuro mientras se alejaba sosteniendo a Kaya. Luffy y los demás simplemente lo miraron cuando salió de la puerta. Nadie lo detuvo. Ken miró a Luffy y dijo, «Capitán, ¿qué desea hacer?» «Como es un mal tipo, le daré un puñetazo», dijo Luffy. «Entonces es tuyo. Zoro, pronto se acercará un grupo de piratas. Puedes probar tus habilidades con la espada contra ellos». «¿En serio? ¿Qué vas a hacer?» dijo Zoro. «Simplemente comeré y tararearé canciones para mí mismo». Ken sonrió. Hizo lo que tenía que hacer. Luffy era muy fuerte ahora y no creía que Kuro fuera un problema. Y Zoro ya era demasiado poderoso para East Blue, así que era mejor que se divirtieran. Simplemente esperaría hasta el final y dormiría. Kuro ya había desaparecido en el bosque cercano. Al ver que nadie lo había seguido, Kuro tomó a Kaya sobre su hombro y echó a correr. Lo que no sabía era que Luffy ya lo estaba siguiendo como un lobo hambriento. Zoro dobló su pierna derecha y se agachó en el suelo y puso su mano a un lado y dijo mientras respiraba aire por la boca. Séptimo grado. Conciencia espacial. Después de unos segundos, obtuvo la posición general de las personas en la isla. Esta forma le permitió a Zoro localizar a sus enemigos y aliados. Esto era como el haki de observación, pero solo podía usarlo en el estilo de respiración de bestia. Pero como estilo era muy poderoso ya que toda la isla estaba cubierta por su conciencia espacial. Después de descubrir dónde estaba este nuevo grupo pirata, corrió y fue Ken quien gritó para detenerlo. «Zoro, por favor no te pierdas. Tienes conciencia espacial. Si sientes que no eres capaz de encontrar a tus enemigos, utiliza tu séptima forma tanto como puedas. No podemos ir a buscarte todo el tiempo. Oye, puedo encontrar a mis enemigos. No tienes por qué preocuparte. Si te pierdes te arrojaré al mar», advirtió Ken. Después del séptimo curso, si aún se perdía, sería vergonzoso en nombre del estilo de respiración bestial. Zoro ya había comenzado a correr en una dirección. Ken usó su haki para sentir si Zoro iba en la dirección correcta y sorprendentemente así era. Tal vez Zoro pudiera ser salvado después de todo. Mientras tanto, Usopp estaba pasando por una crisis en su vida. Vio que se llevaban a su buena amiga y no pudo hacer nada. La secuestraron mientras él apuntaba con su tirachinas las bolas de pachinko y se asustaba. No tuvo el valor de ir a ayudar a Kaya. Estaba avergonzado. Simplemente se tumbó en la hierba sin saber qué hacer. No tienes por qué preocuparte. Kaya estará a salvo. Luffy ha ido tras él. ¿Cómo lo sabes? Es un verdadero pirata. La recompensa por él es muy alta. ¿Luffy es lo suficientemente fuerte? Usopp estaba realmente asustado. Quería ir tras Kuro pero no sabía cómo. Usopp, ten fe en Luffy. Puede que sea estúpido a veces, pero cuando se trata de asuntos serios, es confiable. Lo único que debes hacer por ti es superar tu miedo. Tienes miedo al dolor, a la muerte, al sufrimiento. Cualquier ser humano pasará por eso. Lo único que puedes hacer es tratar de vivir por encima de eso, dijo Ken mientras él también comenzaba a alejarse seguido por Nami, que lo seguía. Ella no tenía tanta tensión como Usopp o los guardias de la mansión. Había visto lo poderosos que eran Luffy y Zoro y estaba bastante segura de que Kaya se salvaría, así que no le importaba. Usopp solo miró a Ken sin comprender, luego recordó cómo Ken había golpeado a Kuro con su hacha. Tal vez el capitán era tan poderoso como Ken. Al ver un rayo de esperanza corrió hacia Ken. Había visto lo rápido que Luffy y Zoro se habían ido, así que solo podía depositar sus esperanzas en Ken. De todos modos, estos guardias estarían indefensos frente a verdaderos piratas. Preferiría confiar en alguien que tuviera conexiones con su padre en lugar de en algunos guardias. Ken, ¿por qué no vamos a ayudar a Luffy? Tal vez necesite nuestra ayuda. Usopp estaba ansioso mientras decía eso.
Como dije, confía en Luffy. Es más asombroso de lo que crees, le aseguró Ken a Usopp mientras regresaba al restaurante con Nami. Ella tenía curiosidad por el cambio de clima cada vez que Ken usaba su arma, así que quiso preguntar. Luffy había estado siguiendo a Kuro desde hacía algún tiempo y Kuro no tenía idea. Mientras se adentraba en el bosque, Luffy sacó un kunai y de repente lo arrojó hacia Kuro justo en el hombro. Luffy necesitaba asegurarse de que Kaya estuviera bien y eso solo era posible si podía separarlos. El kunai golpeó justo detrás de la clavícula de Kuro y gritó de dolor cuando el kunai se alojó dentro de su carne. Esto lo impulsó a soltar a Kaya. Luffy vio a Kaya caer lentamente al suelo y corrió a gran velocidad y la atrapó. Después de unos cuantos saltos, Luffy estaba nuevamente de pie en la rama de un árbol y esta vez tenía a Kaya sobre su hombro. Durante todo este tiempo Kaya estuvo inconsciente, por lo que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. ¿Tú eres? Kuro apretó los dientes mientras sacaba el kunai de su espalda. La sangre fluía mientras lo hacía. No esperaba que alguien lo rastreara. Había estado vigilando hacia atrás para ver si el tipo del hacha lo perseguía, pero ahora parecía que el tipo del sombrero de paja que estaba en el fondo era el que había llegado. Soy Monkey D. Luffy. Soy el hombre que será el rey de los piratas. Jejeje, capítulo 48. ¿Rey de los piratas, ja? Ja 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 ja, Kuro se rió a carcajadas cuando escuchó a Luffy declarar una ambición tan grande. Se estaba riendo del niño ingenuo que había aparecido. Había estado en el mar durante tanto tiempo. Incluso en el East Blue había visto algunos monstruos que podían acabar con él. Y luego estaba la marina. Y el Grand Line era más aterrador. Este chico estaba delirando. Al ver a Kuro reír, Luffy hizo un sello con la mano y usó balas de agua de su boca para dispararle a la cara a Kuro. Luffy se aseguró de no disparar balas potentes, de lo contrario esta persona podría morir. Kuro recibió un disparo en la cara y tuvo que usar su mano para detener las balas restantes, pero aún así le picaron la cara y las manos. Incluso un niño como tú se atreve a escupirme. Kuro estaba realmente enojado ahora mientras se ponía los guantes en la mano. Usaba sus guantes que eran especiales y sostenían largas cuchillas afiladas en cada dedo. Estaba listo para darle una lección a este tipo con sus cuchillas y matarlo. Solo lo estaban escupiendo. Aunque no entendía cómo una persona podía tener tanta fuerza en su saliva, no le importaba. Después de sacar las espadas, corrió hacia Luffy, quien solo miraba a Kuro con una sonrisa. Cuando Kuro dio unos pasos, sintió que algo lo retenía en las piernas y antes de que pudiera evitar seguir adelante, sintió un tirón en ambos pies y luego cayó de bruces. El tirón que sintió era un hilo de acero tejido por Luffy mucho antes de que llegara aquí. Luffy deliberadamente le permitió huir mientras estaba haciendo una trampa. La trampa estaba creando hilos de acero en los alrededores con la ayuda de kunai y conectándolos. Y Kuro cayó justo en esa trampa. No solo sus pies se enredaron, su cuello también quedó ahora en las cuerdas que estaban unidas a varios kunai que estaban alojados en los árboles. Si una persona necesitaba una referencia visual era algo así como lo que hizo Itachi para atrapar un Anbu con solo pequeños trucos de kunai e hilos. La técnica de Luffy no era tan buena como la de Itachi, quien era casi un maestro en eso a tan temprana edad, pero podía contener fácilmente a alguien como Kuro. Luffy no quería que nada le pasara a Kaya y por eso nos su cerebro para hacer un plan a prueba de todo. Luffy siempre fue muy meticuloso cuando se trataba de pelear, y ahora más que nunca, ya que había vivido una vida. Kuro miró horrorizado como sus pies y su cuello estaban atados con hilos. Intentó usar sus manos para liberarse pero no pudo. Cuanto más forcejeaba y tiraba de los hilos, más dolor sentía. Eso sí, estos hilos estaban hechos de acero y eran extremadamente afilados. ¿Qué es esto?, preguntó Kuro lentamente mientras intentaba usar sus espadas para cortar los hilos pero no podía. Un regalo de mi hermano. Ahora quédate aquí mientras llevo a la señorita Kaya a su casa. Con eso, Luffy desapareció mientras regresaba a la mansión mientras Kuro se quedó en el suelo sin poder moverse debido al dolor. Esta fue la mayor humillación que Kuro había enfrentado en su vida. Incluso la marina que lo había estado buscando no pudo hacer lo que este niño hizo. Mientras Luffy se dirigía a la mansión para llevar a Kaya a un lugar seguro, Zoro finalmente pudo alcanzar a Hango y Zoro usó la conciencia espacial varias veces y corrigió su curso y finalmente pudo alcanzar a Hango que se dirigía a la mansión. Hango fue la primera persona en salir del barco que enarbolaba la bandera de los piratas del gato negro. Te he estado buscando durante tanto tiempo, dijo Zoro mientras sudaba. Había estado corriendo durante bastante tiempo y finalmente pudo recuperar el aliento. ¿Quién eres?
Tu perdición. Zoro no se lo permitió y estaba listo para derribarlo. Zoro dobló sus piernas mientras sostenía lentamente la empuñadura de la espada roja en su mano y tomó una bocanada de aire. Segunda forma de respiración de trueno. Espíritu de arroz. Hango estaba en un estado de confusión cuando Zoro lo atacó. Lanzó 5 cortes arqueados a Hango que fueron acompañados por truenos. Antes de que Hango pudiera sacar sus chakrams para defenderse, fue lanzado lejos o más bien electrocutado por los 5 cortes que aterrizaron en su cuerpo. Voló hacia atrás como una roca muerta con un olor a quemado saliendo de su cuerpo y se estrelló contra un árbol cercano. Este único movimiento de Zoro dejó a Hango inconsciente y casi llegó a las puertas de la muerte. Zoro finalmente estaba comenzando a usar la respiración trueno. Las que Zenitsu nunca hizo, y eran mucho más difíciles para Zoro. Zenitsu nunca las aprendió y era Zoro solo quien estaba tratando de desentrañar todas las formas de respiración trueno como había visto a su maestro hacer en la simulación y no tener el personaje era realmente un gran bloqueo para Zoro. Pero Zoro no estaba dispuesto a rendirse. Finalmente pudo realizar la segunda forma. Fue difícil, pero lo logró. Respiraba agitadamente mientras lo hacía. Zoro miró a Hango durante unos segundos antes de alejarse. Ahora era el momento de acabar con los piratas que habían hecho de la playa su nuevo hogar. Como de costumbre, volvió a perderse en su camino y tuvo que usar su respiración animal para corregir su rumbo, pero después de una hora de correr, finalmente llegó al lugar donde estaba anclado el barco pirata. Zoro se acercó al barco abiertamente. Los miembros de la tripulación del barco vieron a un hombre desconocido acercándose y pidieron a los 2 hermanos que se encargaran de este nuevo tipo. Capítulo 49. Había 2 guardias de barco que estaban bajo el rango de Hango. Eran famosos en el mar y eran conocidos como los hermanos Nyaban. Esos 2 eran Sham y Buchi. Juntos tenían una recompensa de 7 millones de vientres y ambos luchaban con guantes con garras. Las garras no eran tan largas como las espadas de Kuro, pero de todos los modos eran afiladas. Mientras Zoro se acercaba lentamente al barco, los hermanos Nyaban se adelantaron y le sonrieron. ¿Estás perdido, amigo mío? ¿No ves que hay una bandera pirata ondeando sobre el mástil del barco? Los 2 hermanos, tras ser avisados, se adelantaron para enfrentarse a ese don nadie que acababa de aparecer de la nada. Nuestro capitán ya ha derribado a vuestro capitán Kuro, así que debería aconsejaros que os vayáis y no volváis nunca más, dijo Zoro, que ya había visto con su conciencia espacial como Kuro yacía en el suelo como un perro muerto. Al oír esto, los 2 hermanos cambiaron de expresión. Solo los miembros más cercanos de la tripulación sabían que el capitán Kuro se escondía en esta isla y vino aquí para atacar este lugar. Esta nueva persona que decía que su capitán había sido derribado significaba que su identidad había sido expuesta. Pero después de pensarlo, se rieron. ¡Qué buen chiste! Nuestro capitán es tan poderoso y un tipo cualquiera como tú dice que lo han derribado. ¡Qué mentira! Al decir eso, Sham saltó hacia Zoro y no sus garras para darle un puñetazo. Al ver eso, Zoro usó su espada para detener el ataque. Buchi tampoco retrocedió y se acercó a Zoro para darle un codazo. Zoro, al no ver otra opción, tuvo que usar su otra mano y sacar otra espada para detener a Buchi. 2 espadas, 2 golpes esquivados. Oh. Parece que ambos tienen mucha fuerza, dijo Zoro mientras saltaba alto en el aire y tomaba una bocanada de aire. Segundo colmillo. Rebanada. Este movimiento de Zoro desató un doble corte que voló y golpeó a los 2 hermanos en forma de X. Los 2 hermanos, al ver el movimiento repentino, tuvieron que usar sus manos táctiles que estaban cubiertas con guantes para defenderse, pero incluso entonces fueron golpeados por los cortes y sus ropas se destrozaron. Los 2 hermanos tenían bastante fuerza, por lo que este simple golpe de Zoro no fue suficiente para derribarlos y el propio Zoro no nos usó todo su poder. Estos movimientos fueron hechos para demonios y estas personas no tenían el cuerpo fuerte de los demonios. Al ver las ropas desgarradas y las manchas de sangre que salían de sus cuerpos, se pusieron tristes. Este hombre que había aparecido de la nada afirmando que su capitán había sido derribado no era nada simple. ¿Quién eres? Proronó a Zoro. Zoro, tú eres el cazador de piratas. Zoro, tú derribaste a nuestro capitán. Los hermanos ahora temblaban de miedo. Habían oído hablar de este cazador de piratas durante mucho tiempo en el mar y ahora entendían por qué esta persona los manejó tan fácilmente con un solo movimiento. Deja de usar esa etiqueta. Ya no soy un cazador de piratas. Me he unido a una tripulación pirata y nuestro capitán acaba de encargarse de tu capitán, que se había estado escondiendo en esa mansión, dijo Zoro mientras guardaba las 2 espadas en su vaina.
Para entonces, todos los miembros de la tripulación ya estaban detrás de los hermanos. Esto es imposible. El capitán es el más fuerte. Nadie puede derrotarlo, gritó uno de los miembros de la tripulación. Dile eso al hombre de 4 ojos que está acostado boca abajo en el bosque. Chicos, es solo un tipo. Lo derribamos y vamos a por el capitán. No hay forma de que el capitán caiga fácilmente. Está claro que está mintiendo. ¿Sí? Vamos. Mata al cazador de piratas. Seremos famosos en el mar. Ja ja ja. Zoro, que miró esto, suspiró. Estaba tratando de ayudar a estos tipos a irse y escapar del dolor. Casi había matado a Hango con un movimiento y ahora tendría que recurrir a la violencia. Zoro tocó la empuñadura de la espada roja y dijo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Te atreves a menospreciarnos a nosotros, hermanos? Te mataremos. Suspiro, Zoro exhaló una bocanada de aire de sus pulmones mientras un rayo atravesaba su cuerpo. Tercera forma. Enjambre de truenos y luego desató una serie de cortes en el aire que parecían arcos de relámpagos y rodearon a todos desde todas las direcciones. Esto horrorizó a la gente, ya que no esperaban que el cazador de piratas controlara los relámpagos. Escapa, corre, él es un demonio, momia, pero no pudieron correr muy lejos, ya que los arcos de rayos los rodearon por todas partes y pronto fueron electrocutados. Ninguno de los miembros de la tripulación ni los famosos hermanos pudieron escapar. Todos fueron alcanzados por el rayo. No puedo usar los cortes continuamente. Esta forma fue creada para luchar contra una sola persona. Usarla en varias personas realmente genera estrés en mi cuerpo. Tengo que mejorar más y hacer que mi cuerpo sea más fuerte. Zoro analizó sus defectos y sacudió la cabeza. Al ver a las personas medio muertas tiradas en la playa, suspiró y se fue a la mansión. Ken, que estaba en el restaurante, sonrió al sentir que a muchos de los miembros se les detenía la respiración. A estas alturas, con su control del rayo, casi podía escuchar a la gente hablar desde lejos con la ayuda del haki de observación. Zoro había derrotado a los enemigos y también lo hizo Luffy, que había enviado a Kaya de regreso a su casa. Usopp, al escuchar que Kaya había regresado, saltó de alegría. Estaba agradecido de que Luffy y sus amigos lo ayudaran. No podía imaginar el horror que Kuro podría haberle causado a Kaya y a la gente presente en la aldea. Luffy los había salvado a todos y nadie lo sabía. Quería ir y gritar al respecto, pero como era un mentiroso, nadie confiaría en él. Capítulo 50. Después de que trajeran a Kaya de regreso, Luffy fue recibido como un héroe por Merry, el mayordomo principal de la mansión. Por supuesto, Luffy se enojó cuando lo llamaron héroe y dijo que solo aceptaría el título si le traían carne para comer. Merry estaba un poco confundido por el hecho de que Luffy se enojó cuando lo llamó héroe, pero no le importó. Llevó un montón de carne para que Luffy comiera. Fue Ken quien fue al lugar donde Kuro estaba atado. Luffy al ver la carne ya había olvidado el hecho de que había dejado a Kuro al descubierto y si le daban suficiente tiempo, Kuro definitivamente podría escapar. Cuando Ken llegó al lugar del bosque donde Kuro estaba atado, vio que Kuro ya había desarmado algunas de las cuerdas que le ataban las manos. Nos estamos poniendo demasiado cómodos, ¿no? Kuro levantó la vista lentamente y vio a Ken parado frente a él. Ken era particularmente alto, medía 1,90 metros, por lo que a Kuro le resultó difícil levantar la vista y ver su rostro, ya que Ken estaba parado justo cerca de su cabeza. ¿Para qué estás aquí? ¿Para burlarte de mí? Dijo Kuro entre dientes. Odiaba a ese hombre que había desacreditado todo su trabajo con solo unas pocas palabras y un solo golpe de su hacha. Nunca olvidaría el rostro de la persona que había destruido su plan largamente pensado como si fuera nada. ¿Burlarse de ti? ¿Acaso eres digno de eso? Dejaste el camino de los piratas y te convertiste en un civil barato. ¿Acaso tienes la dignidad de los piratas? No te sobreestimes. No eres más que un ladrón que se cree el tiburón del océano. Los ojos de Kuro se pusieron rojos de ira al ver cómo Ken lo humillaba. Las venas de su cabeza eran fácilmente visibles. Ken no perdió más tiempo y le dio un puñetazo en la cara con la mano mientras era cargado por un rayo. Este puñetazo fue suficiente para dejar a Kuro inconsciente y también asegurarse de que no muriera. Ken tenía que tener cuidado de no matarlo ya que su cabeza era costosa. Una cabeza muerta no le serviría de nada a Ken. Ken entonces cortó los cables con el lado afilado de su hacha y tomó a Kuro sobre su hombro y voló con su martillo. Ken aterrizó directamente en el patio de la mansión donde vio a Luffy comiendo e incluso a Usopp que acababa de llegar ya que Ken se había ido misteriosamente.
Estaba realmente feliz de volver a ver a Kaya y había comenzado a hablar con ella. Merry, Kaya y los otros guardias se horrorizaron al volver a ver a Kuro, pero suspiraron aliviados ante el hecho de que estaba inconsciente. «Señor Ken, ¿usted puede volar?», preguntó Merry con voz temblorosa. «No. Este martillo me permite volar», dijo Ken mientras mostraba el martillo. «Debe ser un martillo mágico», murmuró Merry, pero no preguntó más. Eran los salvadores de la señorita Kaya, por lo que estaba feliz de que estuvieran bien e incluso dejaron inconsciente al malvado Kuro. «Puedes llevarlo a una base naval y canjear su cabeza por una recompensa. Usa la recompensa y conviértenos en un buen barco. ¿Te parece bien? Un barco». «Ah, sí», la señorita Kaya había hablado de un barco que necesitas. «Todos estos años he estado tratando de construir un barco con mi propio diseño que hice hace mucho tiempo. Con el dinero de la mansión y el dinero de la recompensa podré construir el barco fácilmente. Eso depende de ti. Solo necesitamos un buen barco para zarpar hacia Grand Line». Fue Nami quien se adelantó. El olor a dinero ya había despertado a la tigresa oculta y ahora que ese dinero de la recompensa se usaría para ganar dinero, lo estaba esperando con ansias. Un barco que era costoso siempre se vendería a buen precio en el mercado. Nami tuvo la idea de robarle el barco a los tres idiotas y ganar más dinero. Por supuesto, Ken y Luffy no sabían lo que estaba pensando y, aunque lo supieran, no les importaría. Así, Kuro fue secuestrado por un grupo de guardias y Merry observó el viaje del criminal a la base naval cercana. Merry conocía bien la base naval. Al parecer, el capitán de la base naval tenía una buena relación con él. Con su ayuda consiguió la recompensa. Después de regresar, comenzó a trabajar en el barco de sus sueños, que había estado pensando en construir durante mucho tiempo. Mientras tanto, Zoro también había entregado a los dos hermanos, mientras que Hango había desaparecido de donde estaba. El nombre de Hango nunca estuvo en la lista de recompensas, por lo que ir a buscarlo no tenía sentido para Zoro, siempre y cuando no lo molestara. A Zoro no le importaba si estaba vivo o muerto. Pasaron unos días en los que Ken y su tripulación se quedaron en la mansión sin costo mientras se construía la nave. Usopp aparecía con más frecuencia y veía la misma cantidad de neuronas que Luffy, por lo que ambos se llevaron muy bien. Luffy y Usopp se convirtieron en los mejores amigos, y más aún porque se divertían y tenían el mismo sentido del humor. Después de una semana el barco estaba listo y llegaron a la playa para ver el futuro barco que les ayudaría a zarpar en Grand Line. «Bienvenidos todos, este barco tiene mi sangre y mis lágrimas. Es un barco tipo carabela con un solo mástil y hice la madera con la mejor calidad que pude encontrar por ahí para que fuera fuerte. Este barco tiene una cocina con todas las comodidades, un pequeño baño e incluso una gran habitación debajo del mástil donde los miembros de la tripulación podían dormir. La cabeza está hecha con el diseño de una oveja y le he puesto el nombre de Merry Go al barco». Capítulo 51. Mientras Merry presentaba su barco, Ken caminó directamente hacia el costado del barco y lo tocó con su mano. Si uno observa la mano de Ken minuciosamente, se dará cuenta de que su mano temblaba un poco. Ken, en su vida anterior, era un gran fanático de One Piece y el único momento en toda la serie en el que estuvo al borde de las lágrimas fue durante la muerte de Merry. Ni siquiera la muerte de Ace lo afectó tanto como la de Merry. Por eso, cuando volvió a ver el viejo barco, se prometió a sí mismo en su corazón que se aseguraría de que el barco no muriera como el original. Sabía que este barco no sería suficiente para cruzar todo el Grand Line. Pero al menos no lo dejaría morir. Merry era una parte integral de su viaje y como Luffy había mencionado una vez, la tripulación del sombrero de paja nunca deja atrás a sus nakamas. Zoro, Luffy y Nami estaban confundidos porque Ken había ido hacia adelante y tocado el barco, pero no importaba ya que estaban felices de que finalmente habían conseguido un buen barco. Mientras admiraban el barco, con el rabillo del ojo vieron a Usopp rodando cuesta abajo con su enorme bolsa que se había abultado y convertido en una enorme bola. Y ahora Usopp estaba rodando cuesta abajo con esta pesada carga de bolsa. El rodar no se detuvo y al final Luffy y Zoro tuvieron que detenerlo con los pies plantados justo en la cara de Usopp. Aquí la historia no fue como la original, Luffy invitó a Usopp desde el principio y Usopp después de pensarlo mucho aceptó la invitación. En la historia original, Usopp tenía su propia contribución pero aquí no hubo nada, así que Luffy fue quien lo invitó en este sentido. Ken no entendía por qué había invitado a Usopp, pero al ver que no había desviaciones por parte de los miembros de la tripulación, estaba bien. A Ken solo le importaban las personas que luego se les unirían, las otras historias podían irse al infierno.
Ya tenía grandes planes para el futuro y necesitaba la ayuda de sus amigos para ejecutarlos. Después de que la tripulación estuvo lista y Usopp dibujó la bandera de su barco pirata, todos se despidieron. Era hora de abandonar el pueblo del jarabe. Nami había plantado unas cuantas naranjas en el jardín, mientras que Zoro estaba feliz de traer consigo algunas pesas pesadas y máquinas de ejercicio. Luffy encontró su lugar a la cabeza de las ovejas y le encantó. Ken estaba en la cocina tratando de preparar algo de comida mientras Usopp intentaba fabricar un mejor equipo para sí mismo y aumentar su precisión con su onda. En realidad, Ken quería llevarse a Usopp y mostrarle el poder del sistema, pero se estaba conteniendo y la razón era Nami. Nami no se había unido a su tripulación de forma permanente y si su avaricia se apodera de su bondad, podría resultar perjudicial para ella. Hasta que Arlong fuera derrotado o Nami se uniera a la tripulación de corazón y alma, Ken no quería exponer su sistema. Así que todo lo que podían hacer era esperar. Por supuesto, Zoro y Luffy no preguntaron por qué Ken no les había mostrado su fruta del diablo a los miembros de la tripulación, pero no preguntaron. Pasó un día de viaje y al día siguiente había una gran gaviota volando en el aire. La gaviota llevaba un pequeño sombrero en la cabeza y una bolsa con una correa que atravesaba el cuerpo de la gaviota. Puede que pareciera extraño, pero se trataba del famoso distribuidor de periódicos Morgan. Morgan era un gran nombre en el mundo pirata, tanto por su influencia en el submundo como por su poder para manipular las opiniones de la gente con la ayuda de sus periódicos. Era una entidad a la que incluso la organización CP tuvo que enviar a sus espías para que Morgan no hiciera algo que fuera en contra de los deseos del gobierno mundial. Nami compró un periódico después de pagar algunas barrigas y comenzó a leer. Pero del periódico cayeron dos carteles de recompensa que volaron y se estrellaron contra la cara de Usopp, que estaba probando el nuevo cañón que había sido instalado en la nave por Merry. Usopp luchó un poco y finalmente vio el cartel de recompensa que lo había distraído. Se quedó boquiabierto al ver el cartel de recompensa. Oye Luffy, ven aquí, este es tu cartel de recompensa, jajajaja, somos famosos. Luffy vino corriendo hacia Usopp y lo mismo hizo Zoro cuando escuchó que había un cartel de recompensa de Luffy y esperaba que él también tuviera uno. Muéstrame, oh. Solo 12 millones. Esto es muy poco, dijo Luffy cuando vio el cartel de la recompensa. Zoro también se sintió decepcionado al ver una recompensa tan baja por Luffy. Esperaba una mejor recompensa porque estaba seguro de que Luffy era mucho más poderoso de lo que mostraba. Nami se acercó y tomó la recompensa en su mano y sus ojos se llenaron de horror al ver la recompensa. Pensó que en realidad eran 12 millones, pero cuando leyó los números con atención, comprendió que lo que Luffy había leído estaba mal. La recompensa era de 120 millones de barrigas. ¿Qué pasó Nami? Usopp se acercó y le preguntó a Nami ya que no vio el número en los carteles. Estaba emocionado de que el capitán del barco tuviera recompensas. Cuando Usopp leyó los números del cartel de Luffy, finalmente entendió por qué Nami estaba horrorizada. Después de darse cuenta de lo grande que era la recompensa, Usopp estaba más asustado que nunca. Una recompensa de 120 millones era la más alta en el East Blue hasta donde él sabía. Y ahora su capitán tenía una. Mientras tanto, Ken estaba viendo el otro cartel que había caído del periódico. Y al igual que Luffy, no estaba de buen humor. No por el número que Luffy aparentemente había leído mal, sino por el nombre que aparecía en el cartel. Seguramente era su cartel, pero no entendía por qué su nombre estaba diferente en el cartel. Capítulo 52. ¿Cómo es posible? Ese idiota del capitán y este tipo tienen una recompensa de 120 millones. Ni siquiera Arlong tiene una recompensa así. Nami estaba estupefacta y no sabía qué hacer con ello. La recompensa de Arlong era de unos miserables 20 millones de barrigas y esto era una diferencia de 100 millones de barrigas. Zoro y Luffy finalmente entendieron que Luffy había leído mal antes y ahora estaba saltando de alegría. 120 millones, jajajaja, la marina trata bien a la gente. Luffy, cállate, ahora vendrá más gente de la marina tras nosotros, tengo miedo, tal vez no debería haber abordado este barco. Luffy, creo que tengo la enfermedad de no puedo quedarme en el barco por mucho tiempo, por favor, déjame en una isla, dijo Usopp. Zoro solo sonrió y volvió a su entrenamiento. Fue Ken quien no tenía buena cara. Ken, ¿no tienes una recompensa? Déjame ver. Luffy se acercó y tomó el cartel de la recompensa de Ken, solo para ver que Ken tenía la misma recompensa que Luffy. Nami y los demás también corrieron para ver si las palabras de Luffy eran ciertas. Nami ya se lo esperaba.
Si la recompensa de Luffy era tan alta, entonces este tipo que podía invocar rayos manipulando el clima definitivamente estaba en la misma liga que el capitán. Era solo que ella nunca había oído hablar de una tripulación pirata que tuviera dos recompensas de la misma cantidad y una de ellas fuera el capitán. Su tripulación pirata era realmente única. Oye, es lo mismo que yo, jajaja, somos hermanos y somos perfectos, jajajaja. Luffy se rió. Las piernas de Usopp temblaban. No podía entender por qué estos dos miembros tenían una recompensa tan alta. No hicieron nada que mereciera tanta atención. ¿No pareces estar feliz?, preguntó Zoro cuando vio que Ken todavía estaba distraído al ver la recompensa. La recompensa no importa mucho. Es solo que no esperaba ese nombre, dijo Ken mientras su nombre aparecía en el cartel. El castigador, Monkey D. Kenny, 120 millones de barrigas, ¿no te gustó el nombre? ¿Por qué? Mi abuelo me adoptó cuando era pequeño. En ese momento no tenía nombre. Pero parecía que mi abuelo me había dado su apellido y me había considerado parte de su familia desde el principio, dijo Ken, sintiéndose un poco emocionado. No esperaba que Garp le diera su propio apellido y lo convirtiera en miembro de la misteriosa familia D. No estaba seguro de si encajaría en la familia D, ya que eran conocidos por hacer cosas absurdas y siempre resultaban un problema para el gobierno. Pero ahora no importaba, ya que el gobierno lo había considerado un D, necesitaba comportarse como tal y ser un imbécil para el gobierno. Por supuesto, Ken. Siempre hemos sido una familia desde que éramos niños. ¿No compartimos el sake? A Luffy no le importó el nombre. No quiso decir que fueras idiota, dijo Nami mientras golpeaba a Luffy en la cabeza. Ella sabía que Ken estaba siendo un poco sensible aquí, ya que no sabía que Ken era adoptado. No era de extrañar que se viera totalmente diferente a Luffy. ¿Pero por qué una recompensa tan alta? No creo que derrotar al Capitán Morgan te dé una recompensa tan alta. Usopp todavía estaba confundido. Probablemente porque le hicimos una mala jugada a nuestro abuelo cuando escapamos. Jejejeje, Luffy sonreía de oreja a oreja. Todavía estaba muy orgulloso y feliz de cómo habían derrotado a su abuelo. Había estado dándole órdenes a los hermanos durante tanto tiempo. Y ahora finalmente habían obtenido su primera venganza. ¿Quién es tu abuelo? Parece una persona increíble. Garp, respondió Ken. Nami y los demás empezaron a pensar en quién era Garp y finalmente se les ocurrió. El héroe marino Garp. Habían oído hablar mucho de esta persona y de lo poderosa que era. Garp era famoso en todo el mundo y casi todo el mundo había oído hablar de él. Por supuesto, el gobierno se había asegurado de que todo el mundo lo supiera, ya que era el orgullo de la marina. Ustedes, ambos son los nietos de Garp, ¿cómo? Ambos son piratas, él es un gran héroe marino. ¿Cómo pudiste convertirte en pirata? Nami estaba desconcertada por cómo sus nietos se convirtieron en piratas. No importa. Nunca quise unirme a la marina y quería ser libre. Luffy no respondió más y se alejó. No quería hablar de su abuelo y Ken tampoco estaba listo para hablar más. Toda la tripulación se enteró de que habían escapado de las manos de Garp al abandonar su aldea y por esta razón, sus recompensas eran altas ya que Garp podría haber sentido que el dúo era demasiado poderoso. ¿Punisher? El mismo universo, nombre equivocado, pensó Ken al ver el apodo en la recompensa. Luffy tenía el título de sombrero de paja como era de esperar. Ken no entendía en qué se basaba su apodo como Punisher, pero bueno, no protestó. Punisher le sienta bien. En algún lugar del multiverso, Frank Castle estornudó. Con este pequeño incidente el barco navegó por 2 días más pero un día finalmente se encontraron con el dúo de cazadores piratas, Yosaku y Honey. Los amigos de Zoro. Ken ya había hablado del problema de la comida después de dejar la aldea Sirup y de todos modos iban al restaurante Baratie. Es solo que Ken no esperaba que, incluso después de corregir el rumbo, se encontrarían con este dúo. Yosaku estaba enfermo y tuvieron que darle naranjas y otros cítricos para que se curara. Luffy y Nami estaban más convencidos de que necesitaban un cocinero entre la tripulación. Después de otro día en el mar, finalmente llegaron al enorme restaurante que flotaba en el océano. El restaurante tenía el diseño de un pez y era único a su manera. Pero antes de que pudieran llegar al restaurante Baratie, llegó un aguafiestas. El teniente de marina Puño de Hierro cuerpo completo. Capítulo 53. El barco de la marina que apareció de la nada estaba entre el restaurante y Merry Go. Esto se ve mal. Usopp ya estaba entrando en pánico pensando que la armada había aparecido después de buscar su barco y ahora el barco finalmente los había alcanzado. Luffy, haz algo.
Usopp sacudió el cuello de Luffy, ya que solo podía pedirle a su capitán que fuera su salvador. Luffy solo miraba el barco de la marina de manera inexpresiva. En realidad, Luffy estaba un poco enojado en ese momento. Estaban a punto de llegar al restaurante y él estaba soñando con comida. Y este barco, de la nada, destruyó su sueño de comida al aparecer en el medio. ¿Quién demonios eres tú?, le gritó Luffy al hombre que acababa de aparecer. Tenía un corte en la cara, puños de bronce en el puño y un extraño cabello de color sakura. Parecía que estaba tratando de ser masculino, pero su cuerpo gritaba feminidad. Soy un teniente de la marina, Full Body. ¿Quiénes son ustedes? Parece un nuevo grupo de piratas. Esperen, ¿por qué esa cara me resulta familiar? Full Body intentaba recordar dónde había visto esa cara antes. Los demás marines que estaban en el barco también vieron a Luffy y a los demás mientras apuntaban sus armas al barco pirata. Pero un soldado en particular temblaba de rodillas porque recordaba haber visto a la persona que aparecía antes en los carteles de recompensas. Incluso había visto al otro tipo que aparecía en otro cartel de recompensa. Se rumoreaba que había surgido un nuevo grupo pirata en el East Blue y se decía que era el grupo pirata más poderoso que había surgido del East Blue desde la era de Roger. En el propio East Blue tenían una recompensa combinada de 240 millones. Ni siquiera Roger tenía esa notoriedad cuando empezó. Y ahora su barco se había topado con ese grupo legendario. Bastaba con decir que estaba rezando. Cuando el marine se dio cuenta, a Full Body le pasó lo mismo, pues por fin recordó dónde había visto al tipo. Al igual que el soldado, él también sintió un escalofrío en la columna vertebral. No sabía cómo reaccionar ante ese supuesto grupo de piratas despiadados. Soy Monkey D. Luffy y el capitán de los piratas de sombrero de paja. ¿Vinieron a atraparnos?, gritó Luffy. Full Body ahora estaba seguro de que esa persona era la que había visto en el cartel. Los otros marines también se dieron cuenta de a quién se enfrentaban. No, solo estamos de paso, por favor. Puedes pasar. Full Body de alguna manera pronunció esas palabras mientras aún temblaba de miedo. Josh, genial, ahora podemos comer, dijo Luffy mientras Merry-Go se dirigía al restaurante Baratie. El barco de la marina cedió espacio para dejar pasar a Merry-Go. Pero siempre había idiotas que a veces se creían demasiado. Full Body tenía una compañera en su barco y para demostrar su hombría ya había decidido apuñalar por la espalda a este grupo pirata que, sinceramente, parecía idiota. Había visto el cartel, pero después de ver a la gente en realidad, pensó que esos piratas eran inofensivos. Cualquier otro grupo pirata habría atacado el único barco de la marina, especialmente alguien que tenía una recompensa tan alta. No tenía sentido que este Luffy del sombrero de paja ni siquiera se molestara en derribar el barco de la marina y ganar más recompensa. Su rostro limpio lo hacía parecer un idiota. Había llevado una vida muy buena hasta ese momento y quería más. Y este grupo de piratas idiotas podría resultar ser una escalera enviada desde el cielo por la que subir. Full Body lo vio como una oportunidad. Si podía acabar con ese grupo pirata, sería famoso. Incluso en Marineford. Así que cuando Merry-Go se fue, pidió a sus subordinados que trajeran todos los cañones y dispararan contra Merry para hundirlo. Los demás marines solo pudieron tragar saliva y cumplir las órdenes. Zoro, que estaba durmiendo, abrió los ojos lentamente y miró el barco de la marina que les apuntaba con sus cañones. Nadie se había molestado en mirar el barco de la marina. Ni siquiera Ken. Al ver que todos estaban ocupados, se levantó de su sueño y miró el barco naval. Full Body lanzó 3 balas de cañón hacia Merry-Go. Zoro respiró lentamente desde sus pulmones mientras un rayo recorría su cuerpo. Sostuvo la espada por el otro lado de la empuñadura y murmuró: sexto curso. Rumble y Flash. Zoro lanzó una serie de poderosos rayos de largo alcance que viajaron por el aire e interceptaron los cañones. Este ataque fue suficiente para hacer estallar los cañones en el aire. Un gran destello y un gran sonido cubrieron el área. Nami, que estaba ocupada dibujando mapas, tuvo que salir y ver de qué se trataba el alboroto. Ken, que había estado ignorando las pequeñas payasadas de Full Body, sonrió cuando vio a Zoro tomando la iniciativa y lidiando con los enemigos. Zoro estaba progresando rápido. Ya podía oler las emociones y a las personas a estas alturas, al igual que Tanjiro. Ken no recordaba si Yorichi podía hacer eso, pero Yorichi tenía un fuerte sentido de las emociones de las personas. La habilidad del mundo transparente que dominaba Yorichi le permitía ver el funcionamiento interno de las personas a su alrededor, encontrar sus debilidades y derrotar al enemigo. Esta habilidad fue la que hizo que Yorichi estuviera seguro de que estaba destinado a ser el que matara a Muzan.
Y Zoro finalmente estaba empezando a dominar este mundo transparente. Esto lo hizo despertar de su sueño y entrar en acción. Esta habilidad impulsaría fácilmente a Zoro hacia el Haki de observación y se podría decir que lo dominaría de manera muy rápida. Mientras Zoro atacaba con las balas de cañón, una de ellas se dirigió hacia el lugar donde se encontraba Full Body y salió volando. Podría haber muerto si el ataque del rayo hubiera caído sobre su cuerpo. Este pequeño ataque fue suficiente para dejar inconsciente a Full Body. Los marines que estaban alrededor tuvieron suerte de evadir la explosión. Al ver que el líder había quedado inconsciente, inmediatamente cambiaron el timón de la nave. Necesitaban salir de ese lugar lo antes posible. Capítulo 54. Restaurante Baratie. Yo, hermano, ¿te has vuelto tan poderoso? ¿Por qué no nos lo dijiste? Johnny estaba emocionado al ver cómo Zoro acababa de acabar con un barco de la marina entero. ¿Comiste una fruta del diablo? Preguntó Yosaku mientras podía ver fácilmente los rayos en los ataques de Zoro. Zoro lo negó y solo dijo que había aprendido este estilo único de manejo de la espada en su viaje. Ken le había dado este favor y nunca traicionaría la confianza, incluso si estos dos eran amigos cercanos. Pronto el barco de la marina desapareció. Merry-Go ancló cerca del restaurante y Luffy estaba particularmente entusiasmado por comer algo de carne. Ken y otros siguieron al impaciente Luffy adentro y tomaron asiento en una mesa. A los otros clientes del restaurante no parecía importarles que un barco pirata hubiera anclado. Los carteles de recompensa de Luffy y Ken acababan de ser publicados y solo la marina sabía de ellos. Luffy y Ken aún eran desconocidos para el mundo. La presencia de Nami finalmente atrajo a la persona que Ken estaba deseando agregar a su próximo viaje. Vinsmoke Sanji. Sanji sacó los platos más sabrosos y se los dio a Nami. Sanji parecía enamorado y sus ojos se transformaron en un corazón de amor en el momento en que Nami mostró su lindo aspecto. La comida aquí es gratis para usted, señorita Nami. Zoro al ver al cocinero siendo un tonto ya estaba disgustado. Por alguna razón Zoro estaba irritado al ver a Sanji. A Ken no le importó y solo pidió buena comida y mucha carne para Luffy, quien estaba haciendo un ruido inusual para la comida. Solo la carne podía calmarlo. La comida estuvo lista en poco tiempo, ya que Ken ya había pagado el dinero y estaban disfrutando de una comida suntuosa. Ken tuvo que admitir que la cocina de Sanji era realmente asombrosa. Su cocina anterior parecía basura frente a él. Pero este buen ambiente se rompió cuando apareció Jin, uno de los subordinados de Don Krieg. Parecía que lo estaba pasando muy mal. Al principio intentó amenazar a los cocineros que estaban cerca con su pistola y recibió una buena lección del cocinero llamado Patissier. Jin fue arrojado por la puerta. Luffy, que había terminado su comida, estaba afuera mirando a Jin, que había sido arrojado. Fue Sanji quien llegó más tarde y le dio comida. Arroz frito y hasta una bebida. No quiero tu caridad, dijo Jin incluso después de que todos pudieran escuchar su estómago rugir. Solo come. Los sueños morirían si tú murieras. Come y vive otro día más, dijo Sanji mientras fumaba su cigarrillo blanco. El dueño Zef, el dueño del restaurante Baratie, se limitó a mirarlo desde lo alto y no dijo nada. Él y Sanji sabían lo que significaba el hambre, ya que ambos habían sufrido una inanición extrema. La comida era como un dios para ellos y nadie podía derramarla ni desperdiciarla frente a Sanji. Jin se mostró agradecido con Sanji después de comer. Se fue con el pequeño bote, ya que necesitaba volver con su capitán y traerlo. Al igual que él, todos en el barco sufrían de hambre. Sanji, únete a nosotros. Sé un pirata como nosotros y sé el cocinero. ¿Quién eres? Soy Monkey de Luffy. El hombre que encontrará el One Piece y se convertirá en el rey de los piratas. ¿Eres un idiota? Eso es solo un sueño, dijo Sanji, pero su tono temblaba cuando lo dijo. Al igual que Luffy, él también tenía un sueño. El sueño de encontrar Orlu. Pero ahora estaba atado aquí para pagarle a Zef. Zef había salvado su vida sacrificando su propia pierna. Esto era algo que nunca podría olvidar. ¿Qué sueño? El rey de los piratas ya había hablado del gran tesoro One Piece y yo voy a encontrarlo. A Luffy no le importó el pequeño insulto. Ah, vaca, otro idiota, de todos modos, me niego a unirme a tu tripulación. Entonces rechazo tu negativa, dijo Luffy. ¿Qué clase de lógica es esa? Pronto Luffy y Sanji estaban discutiendo mientras el resto de la tripulación se limitaba a observar la estupidez de estos dos. Incluso Zef salió a ver qué era todo el alboroto. Se limitó a sonreír y no dijo nada. Nami estaba particularmente distraída, ya que se estremecía cuando regresaron a su barco.
Luffy había decidido darle una oportunidad a Sanji y convencerlo de unirse a su causa. Ken y Zoro no protestaron y permitieron que la capitana hiciera lo que quisiera. Nami, pareces distraída. ¿Estás pensando en tu casa? Ken salió por la noche y vio que Nami estaba distraída en la terraza, mirando las estrellas brillantes del cielo. ¿A casa? No, solo estaba pensando en lo hermoso que es el mundo. Nami se rió nerviosa por haber sido atrapada con las manos en la masa. Está bien que extrañes tu hogar. Conozco tu problema. Podemos lidiar con los enemigos a los que te enfrentas, dijo Ken, ya que ahora era el momento de que Nami comprendiera que una vez que una persona se uniera a su tripulación, Luffy pensaría en esa persona como su nakama y haría lo que fuera para salvarla. Nami, Sanji, Robin. Todas estas personas necesitaban ser rescatadas y Luffy nunca se echó atrás. Y Nami necesitaba entenderlo. ¿Qué sabes de mi casa? No sabes nada. No hables más de lo que debes. Nami comenzó a alejarse enojada. Ken suspiró y finalmente dijo. Podemos encargarnos de Arlong. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. Nami temblaba cuando Ken habló de Arlong. Podemos encargarnos de los piratas Gyojin de tercera categoría que han ocupado tu hogar. Siempre he sabido de tu misión de acumular 100 millones de barrigas. Honestamente, Nami, ya has viajado por todas partes en el mar. ¿Crees que Arlong te dejará ir incluso si consigues 100 millones de barrigas? Me decepcionas, dijo Ken en un suspiro. Nami estaba temblando cuando dijo eso. Capítulo 55. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuánto sabes de mí? Preguntó Nami nerviosa, ya que no entendía cómo Ken sabía todo. ¿Crees que permitiría que alguien se uniera a nuestra tripulación sin investigar los antecedentes de esa persona? Puede que a Luffy no le importe, pero a mí sí. Cuando Ken le señaló la marca, ella usó su otra mano para ocultar el tatuaje. Todo este tiempo estuvo escondiendo el tatuaje por miedo a que otros pudieran reconocerlo y capturarla. Pero parecía que todo esto fracasó frente a Ken. Si sabes tanto, ¿por qué estás aquí? ¿En esta tripulación? ¿Todo lo que veo es un capitán idiota? Eres tan poderoso. Incluso puedes cambiar el clima. ¿Por qué elegiste esta ruta? Preguntó Nami enojada. No esperaba que todos sus secretos fueran revelados frente a Ken. Todavía tenía miedo por Arlong, ya que lo que había hecho era una experiencia traumática de la propia infancia. Una cicatriz que quizá no sane en mucho tiempo. ¿De verdad crees que nuestro capitán es un idiota? Tiene más conocimientos y experiencia de los que demuestra. Puede que sea un poco tonto, pero es mi hermano. Hay otras razones para unirse a su tripulación, pero eso se puede discutir más adelante. Nami se quedó callada. Durante todo el tiempo que estuvo con esta tripulación, lo único que sintió fue felicidad y una sensación de libertad. Podía dormir en paz por primera vez en mucho tiempo en el mar. No tenía que estar pendiente de los traidores. Y Ken tenía razón. Aunque ella proclamaba que Luffy era un idiota, en su mente podía decir que Luffy no lo era. Hablaba en serio cuando la situación lo exigía. Fueron solo sus emociones las que estallaron en ese momento cuando se sintió vulnerable. Arlong es un pirata que vino de Grand Line y es amigo cercano de uno de los Shichibukai, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, dijo Nami todavía con miedo. Arlong era solo uno de los miembros de la tripulación de Jinbei. Lucharon juntos una vez, pero cuando Jinbei se unió al sistema, tuvo que dejar ir a Arlong. No es tan cariñoso como Jinbei. El grupo pirata ya está desmantelado, respondió Ken. ¿También conoces a los señores de la guerra? Como dije mucho antes de hacer mi investigación. Ahora dime, ¿has visto parte de nuestro poder? ¿Crees que Arlong puede hacer frente a nosotros? Preguntó Ken. Estoy muy cerca de los 100 millones de vientres. No quiero que mi aldea sufra, afirmó Nami, todavía firme. Él ya tiene una relación con un capitán de la base naval. Lo usará para quitarte tu dinero y esto nunca terminará, dijo Ken. Nami se quedó en silencio. Después de un minuto dijo, déjame pensarlo esta noche. Te daré una respuesta mañana. Al día siguiente todos se despertaron como de costumbre y Luffy fue al restaurante para convencer a Sanji, pero hoy no iba a ser un día normal para el restaurante Baratie. Cuando Jin se fue, muchos de los cocineros ya estaban con miedo pensando que Craig vendría más tarde. Esa especulación resultó ser cierta. Mientras Ken y los demás disfrutaban de la excelente comida en el restaurante, los piratas de Krieg llegaron con su barco averiado. Parecía que el barco se rompería en cualquier momento. El barco averiado estaba anclado cerca del restaurante y Jin llegó con el capitán Krieg sobre sus hombros. Por favor, ayúdenme. Por favor.
No ha comido nada en los últimos días. Por favor, tenemos dinero. Podemos pagarles. Jin estaba de rodillas, suplicando. El propio Krieg estaba medio muerto y rogando. Por supuesto, los chefs se burlaban de él, ya que los piratas de Krieg eran conocidos por su capacidad de engaño y por tener una tripulación enorme. Ahora tenían un aspecto patético, así que, por supuesto, los chefs y los demás clientes se estaban divirtiendo al ver a un grupo de piratas tan grande de rodillas. Pero Sanji, siendo Sanji, llegó y le proporcionó comida a Krieg. Todos los chefs casi fueron a la guerra contra Sanji, pero aún así él le proporcionó comida a Krieg. Los clientes quedaron horrorizados por este acto y todos se fueron en un instante. Todos. Excepto los piratas del sombrero de paja y los dos cazarrecompensas. El dueño Zef estaba viendo todo esto desde el piso superior y simplemente sacudió la cabeza. Él y Sanji habían pasado hambre y sabían perfectamente lo tortuoso que era. No detuvo a Sanji, pero también sintió que Sanji no debería ser tan bondadoso en este mar despiadado. Después de comer, Krieg volvió a estar en buenas condiciones y demostró ser exactamente lo que decían los rumores. Traicionó a los demás y proclamó que se haría cargo de este restaurante y crearía un nuevo equipo. Estoy aquí por el libro de registro de Red Foot Thief. Se dice que es la única persona que regresó ilesa del Grand Line. Necesito ese libro de registro y con eso puedo viajar al Grand Line, jajaja. Don Krieg se rió. Luffy y los demás se sorprendieron de que el dueño Zef fuera un pirata legendario que había ido a Grand Line. Krieg dio un ultimátum de 1 hora para preparar comida para el resto de la tripulación que se estaba muriendo de hambre. Por supuesto, los chefs no querían saber nada de esto y estaban listos con sus cuchillos, horcas, espadas y todas las armas que pudieron conseguir. Solo los miembros de Straw Hat estaban disfrutando del espectáculo. Usopp temblaba al ver esto, pero cuando vio que sus amigos no estaban exactamente afectados, se esforzó por no mostrar su miedo. Ken, que estaba disfrutando del espectáculo, giró la cabeza y miró en cierta dirección. Podía sentirlo. Esa persona estaba aquí. Dracule Miauk, el ojo de halcón, uno de los 7 señores de la guerra. Zoro, ¿lo sientes? Preguntó Ken. Sentir. ¿Qué? Los ojos de Zoro se abrieron de par en par cuando intentó usar su nariz para entender lo que Ken quería decir. Lo sintió. La persona que había estado esperando estaba aquí. Su destino estaba aquí. Fin del capítulo. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse.